Hola, sean todos bienvenidos a Bushido. La tarde de hoy estaré compartiendo esta linda entrevista con mi compañero, mi amigo Mariano Sibio. ¿Cómo estás, Mariano? Hola José, un gusto en saludarte en la entrevista de hoy. Hoy tenemos algo increíble, ¿eh? Realmente Sí, espero que le guste a nuestra audiencia. Hoy tenemos un debate hermoso a raíz de estos cambios culturales que estamos viviendo, a diferencia de generación en generación, ¿no es cierto? Hablamos de generaciones de cristal, generación X, generación Y, generación Z, generación alfa, generación beta, y ya no tengo más espacio en la hoja para mencionar todas las generaciones y los títulos que escuchamos día a día. Incluso los correcto. mismos sociólogos no se ponen de acuerdo para decir de acá hasta acá es tal generación, ¿no? Lo que sí es importante es mencionar el ser humano va cambiando. Y Así hoy es. justamente tenemos dos invitados de lujo que nos van a contar un poquito desde sus experiencias, desde su formación, cuáles son los paradigmas que están cambiando, cómo lo vemos, cómo lo veían hace unos años. ¿Querés presentarlos, José? Claro, nos acompaña el sensei Orlando Cordero. Él es profesor sensei de ninjitsu y de otras artes marciales que ha practicado a lo largo de su larga trayectoria marcial. Y tenemos también al sensei Juan Manuel Dobrado, tercer dan de Aikido, Ryu, y es psicólogo y es psicoanalista. Bienvenidos a ambos. Uf, muchísimas gracias por la presentación, un placer acompañarlos a ustedes y a los que van a escuchar ahora en el futuro cercano el podcast. Claro que sí. Sensei, quería iniciar la conversación con usted y que nos dijera un poco cuál ha sido su experiencia, ¿sí? En el aprendizaje de las artes marciales, ¿sí? Y primero, Bueno, un poco aclarar qué es lo que venimos a debatir hoy, ¿no? sí. Y aclarárselo también un poco a la audiencia. Como podríamos decir que, que el rigor tradicional o la empatía moderna, ¿sí? Está en crisis el arte marcial, el aprendizaje del arte marcial ha cambiado, ha evolucionado, y que yo quería un poco explorar con ustedes eh, a qué nos estamos enfrentando, ¿sí? Para preservar, digamos, las artes marciales tradicionales. Sensei Cordero, le cedo la palabra. Son 40 años de arte marcial y voy a tratar de ser breve. Empecé a practicar de muy chico con un arte marcial, digamos, argentino. Fue el que estaba cerca de la escuela. Eh, Poco conocido, es Tao Tong Pai. Es una especie de Kenpo chino. Tao Tong Pai, la primera, entre comillas, décimo dan. Bueno, era otra época, ¿sí? Cuando se aprendía el Kung Fu por el librito. Pero ese fue mi acercamiento. A los 5 años, 6, cuando recuerden que antes era hasta séptimo grado, 6 años. Con el profesor, sigue vivo todavía, Rubén Cabezas, gran maestro, una gran trayectoria porque se ha dedicado su vida a esto y sigue practicando y sigue activo y sigue con alumnos, así que mi respeto, con él empecé, tuve un tiempo nomás. Bueno, después mis padres se hicieron testigos de Jehová, la maldición de no ir a practicar, bueno, yo seguía practicando igual, a escondida, hasta que, digamos, me fui de casa muy jovencito y, y empecé a practicar taekwondo ITF primero, ¿sí? Taekwondo ITF de la Asociación Argentina Armando Crispino, la Academia Argentina de Taekwondo, y bueno, después pasé al karate, porque hasta que me enteré de los ninjas encontré, bueno, mi arte marcial que me definió. Y ahí sí la empecé de manera tradicional con el Sensei Sao Nishi y sigo una línea tradicional, tanto en la línea como en el método de enseñanza, no el método, llamémoslo moderno, comercial, sino en el antiguo método Ishin de Shin, de discípulo, no de alumno, no de ir a un dojo, sino directamente con la familia. Y es otra cosa, no digo ni mejor ni peor, pero es muy difícil. Tanto que cuando lo quisimos adaptar con el maestro al mundo moderno, tuvimos que, entre comillas, adaptarlo, como ustedes quieran llamarlo, prostituirlo, que llámenlo como quieran, pero el sistema tradicional quedaba obsoleto, imagino que ahora quedaría más obsoleto, así que tuvimos que adaptarnos. Así que siempre hay una mudanza, tratando de mantener esa esencia, ¿no? Pero soy un arte marcial de artes duras y de artes
moralmente, digamos, dura. A diferencia del Aikido, que busca una visión desde un lado, digamos, el Xinjiang, ¿no? Pero buscan lo mismo. Es una excusa para elevarse a nivel persona, con diferentes herramientas, excusas, universos, pero prácticamente es evolucionar hacia, llamémosle, ¿no? Intentar ser un ser mejor. Sensei, con el respeto que se merece, me gustaría preguntarle, siempre ha estado el mito que mucha gente de su generación menciona, de que entrenar en los 80 era duro, que el maestro le pegaba a los alumnos, de que Cualquier había... arte marcial era dura. Pero era así fue así su método de aprendizaje. Mi método de aprendizaje era por la generación, era quién era el más guapo, es del perro alfa, o sea, de hecho se utiliza hasta el día de hoy. Sí. Las personas que son guerreras, que hacen el arte marcial de la estupidez, que es el arte marcial de la guerra, todos nosotros hacemos arte marcial estúpido, porque si alguien dice que la guerra es buena, no, la guerra es estúpida, entonces el arte de los estúpidos es el arte de la guerra. Pues nosotros lo practicamos por esa razón, el machismo, la adrenalina, el macho alfa, el posicionarse dentro de la manada, es el método casi el 99,9% que se ha utilizado en la historia. Entonces, imagínate, en aquella época, a nivel histórico, donde el machismo era... Machismo no estoy hablando a nivel de sexo, sino esa cuestión de hombría. Sí, de testosterona alta, digámoslo así. Claro, a eso poca pedagogía y elementos sin elementos de protección, o sea, piso contra piso de cemento, guerras entre barrios, guapitos. Yo todavía soy de esa generación. Ahí nos tocó, ahí nomás, Malvinas. Y sí, era duro, sí, muy duro, muy duro. Cualquier arte marcial, no solo la mía, cualquiera. Sí, ¿no? sí. También muy influido, era y también sin querer faltar el respeto, ¿no? Lo digo, también muy influido por el cine de esa época, donde uno podía ver películas de entrenamientos duros también, ¿no? Claro, las 36 camas del Shaolin, donde prácticamente era un sadismo, eso hacía... Sí. Bien. Vea cualquier película de 80, 70. Y vas a ver. Era así Y como se bueno, ven las películas. el director Kill Bill, cuando hace Kill Bill, rememora todo eso, entonces todos aquellos que añorábamos eso, Kill Bill, y era sacarle el ojo, bueno, todo eso. Sí. Y acá me gustaría escuchar la palabra de nuestro otro invitado, del Sensei Dorado, y me gustaría preguntarle, usted con su estudio de psicología, además de ser practicante de artes marciales, ¿cómo ven desde el punto de vista psicológico esos métodos que mencionábamos recién, ¿no es cierto?, de los 80, de los 90, para las generaciones actuales o para los tiempos modernos? Bueno, es una buena pregunta y muy difícil de contestar porque es como que aplicaría varios elementos en distintas dimensiones, ¿no? A ver, como psicoanalista yo te podría decir, cada época responde a un orden de discurso. Cada época tiene un discurso que lo precede, lo antecede, y uno nace, digo, los seres hablantes, nosotros nacemos a un discurso epocal que nos define. Si yo hablo un poco respecto a lo que es el Aikido, como un camino justamente Aikido y no Aikijitsu, que ya sería el Aikido como un arte de combate directamente para la guerra, claramente también es un signo de época discursiva. Quiero decir, para intentar contestar, Mariano, su pregunta, ¿no? El Aikido justamente es una formación bastante novedosa dentro de todo porque es una vuelta que el maestro Ueshiba, el fundador del Aikido, le da al Laomo Tokyo del maestro Takeda, que tenía que ver con el Jujutsu, que era un arte marcial de combate, de guerra, muy duro, que tenía siglos, ¿no? Es decir, Ueshiba antes de fundar el Aikido, atravesó las enseñanzas del maestro Takeda, después también estaba totalmente imbullido en lo que es el Aikijitsu y otras artes marciales, y justamente transformar esta partícula de combate en camino, que sea el camino de la armonización del combate, cambia el camino de la armonización de la energía, es todo un tema importante. Eso quiere decir, es un signo de época discursivo. Y justamente no puedo descontextualizarlo, creo que Sensei lo había dicho también anteriormente, que también es para hacer un estudio sociológico, digo, ¿no? Sin duda. Nos cuesta a nosotros como occidentales poder entender quizás lo que ha sido el Japón feudal y lo que es la lógica de ellos respecto a su formación sociológica, antropológica y demás. Quiero decir,
El Japón feudal fue terrible, tuvo guerras internas durante muchísimos años, fueron 1000 años de luchas de los clanes para unificar el Japón actual, y en esa lucha de clanes, digo, se ha endurecido mucho la estructura del discurso de las personas, y las artes marciales eran durísimas. Sin duda. Incluso la apertura al occidente, después también devino en una cuestión de querer mostrarle al gaijin, al extranjero, que ellos eran otra cosa, ¿no? Incluso hace poco escuchaba una anécdota de nuestro sensei acá que compartimos con Chente, el querido Fernando Sensei, que él también nos comentaba, ¿no? Esto de que el seiza, que es la posición donde uno se sienta con las rodillas en el suelo, los pies reclinados, acostados sobre los talones, sentados sobre los talones, que es muy dolorosa, que parece un castigo más que, ¿no? De hecho se estudia en el dojo central allá en Urayatsu con el Sensei Ando, hay una hora para los cinturones blancos entera de hacer esto que se llama el Sagatsu, que es estar una hora en posición de seiza, y yo les puedo asegurar que no he pasado más de 40, 45 minutos, y uno siente que hasta esta parte del cuerpo está dormida, no siente el cuerpo, solamente es mover la cabeza y el resto del cuerpo está paralizado, después de una hora de Sagatsu. Y quiero decir, y muchas veces justamente el sensei nos decía que esa rudeza, esa práctica dura, esa forma de practicar, era simplemente para marcar una distancia con los extranjeros. Miren que nosotros somos esto, ¿eh? Somos el pueblo del sol naciente, somos un pueblo divino, no somos ustedes. Bueno, por lo menos nosotros, no sé, yo no podría entrar en el área de sensei con el ninjitsu, pero sí con el aikido en esta parte podría decir. El aikido también nace, el aikido como tal, incluso en la época feudal, nace como una experiencia aristocrática, ¿no? De las clases sociales más elevadas. Porque básicamente el aikido, si bien es un arte de defensa, necesita una precisión quirúrgica para sus movimientos que no podía llevar adelante el campesinado, incluso quizás la clase samurái tampoco, encargada de los dominios de cuidar al shogun y demás. Que era reservado a la clase aristocrática, ¿no? Entonces era de mucho tiempo de estudio, es muy poco eficaz si es mal aplicado, porque justamente requiere mucha técnica, mucho estudio, mucha precisión. Y esta vuelta que hace el maestro Ueshiba, Mariano, digo, ¿no? Frente a su pregunta, ¿no? De la época y por qué los discursos van cambiando, lo dice todo, ¿no? Que no sea aikijitsu, que sea aikido, es decir, cambiar combate por camino, implica justamente un movimiento de época que está atravesado también por la experiencia del maestro Ueshiba en las guerras, digo, ¿no? Haber sido un combatiente en las guerras, como el sensei acá, haber peleado, haber estado en una cuestión de combate, lo ha llevado justamente a cambiar su vida, ¿no? Porque el maestro Ueshiba en su juventud era terriblemente combativo, era un guerrero, era una persona tremenda, era un guerrero implacable, pero terrible, digo, de lastimar gente, digo, tener mucha potencia. Y después de una experiencia casi epifánica de transformación, en la Primera Guerra Mundial, cuando estuvieron a punto de fusilarlo, por si lo atrapan a él y a un contingente, lo están atrapando y se salva de milagro, no lo matan, los liberan. Él se da cuenta que justamente todo lo que había aprendido, y como nos enseñó acá el sensei muy bien, el arte de la guerra, realmente era una estupidez en ese punto, digo, ¿no? Entonces, cuando él hace ese pequeño cambio, que es pequeño pero lo dice todo y es una experiencia de discurso, Jitsu, ¿no? Por Do, lo que hace es decir, bueno, el aikido tiene que ser un arte justamente para empezar a unificar a las personas, no separarlas, no destruirlas. En ningún momento se convirtió en una carmelita descalza, tampoco sensei, Ueshiba, y era, bueno, ¿no? Un cascabel que andaba como una mariposa volando por el paraíso, ¿no? Pero la actitud marcial del maestro Ueshiba, que siempre fue implacable hasta sus últimos momentos, realmente hizo un giro. Pensar que es un camino, un arte marcial, implica justamente esto, ¿no? Es decir, no la destrucción del otro, no utilizar las enseñanzas para destruir al otro, sí para algún punto encontrar cierta armonía, donde en un mundo moderno sobre todo nos falta muchísimo, digo, ¿no? Con lo cual, las generaciones nuevas, digo, en un mundo con tanta velocidad y con tanta potencia como hay ahora, es muy complicado poder engullirlos en este medio sin poder llevarlos a la satisfacción inmediata. Cuando el querido Chente me decía, lo último que digo, no quiero extenderme demasiado, pero cuando Chente me decía esto de pensar la entrevista, él me dio la hipótesis de por dónde iba a ir, lo primero que se me vino a la mente fue la palabra frustración, ¿no? Que es un término muy poco acuñado por Freud, ¿no? La frustración, ¿no? Y que tiene muchas malversaciones en toda la teoría analítica. Hasta que llega Jacques Lacan, que era un psicoanalista francés muy importante del siglo XX también, y dice algo muy importante, ¿no? Que la frustración en realidad siempre es una demanda de amor, ¿no? Y que busca como la satisfacción instantánea, ¿no? La frustración siempre intenta encontrar la satisfacción en cualquier cosa, rápido, que venga a llenar el agujero en la existencia, ese vacío que me habita como sujeto. Y justamente un arte marcial plenamente practicada está llena de frustraciones. Tiene que estar llena de frustraciones y vacíos que no se llenan rápidamente. Porque digo,
sin irnos al extremo, a los casos extremos donde un maestro puede lastimar, un sensei puede lastimar a sus discípulos y llevarlo, como dijo sensei, a un caso sádico, realmente tiene que haber una distancia ontológica de separación entre discípulo y maestro. Y tiene que consagrarse esa distancia para que siempre falte algo y que el sensei sea siempre un horizonte de posibilidades. Si yo achico ese camino, hay algo que se pierde, ¿no? Algo que nos dice siempre Fernando Sensei, ¿no? Que es, si ustedes me ganan como amigo, me pierden como maestro, dice. Y entonces también es función del discípulo mantener esa distancia y consagrarla con su maestro, ¿no? Así que yo veo bastante complicada las generaciones futuras, sobre todo como ustedes las denominaron de cristal, porque, y con esto cierro, digo, ¿no? Por lo menos esta primera pregunta, que es, la frustración, dice Latán, se llena rápidamente justamente con satisfacciones hasta biológicas. Comer, tomar, mirar, buscar satisfacciones automáticas que lo que hacen es armar más allá la brecha, hacerla más grande. Y un arte marcial a veces implica justamente eso, silencio, distancia, que lo que yo estoy demandando no se satisfaga al instante y no se puede satisfacer al instante. Con lo cual, la adaptación de las artes marciales a veces en algún punto es posible y otras veces simplemente hay que esperar la purga, me parece. Y es inevitable, mientras te escucho, Sensei Juan Manuel, no irme al capítulo anterior, donde mencionamos este desafío que había hecho una chica, ¿no es cierto?, para obtener su cinturón negro en 90 días. Que Correcto. de paso los invito a que vean el capítulo anterior, ¿no? De esa cultura de la inmediatez. Exacto. Pero también nos gustaba, hablábamos fuera de cámara con José, sobre hasta dónde las artes marciales educan a las personas o realmente complementan la educación que uno ya trae desde su casa, desde su barrio, en algún punto de la escuela, aunque soy en lo personal partícipe de que la escuela te debería educar en otro tipo de conocimientos, valores deberías aprender en tu casa, y esa es mi postura. Pero bueno, Sensei Cordero, me gustaría escuchar un poquito su opinión al respecto de cómo podemos complementar algunas carencias que las generaciones pueden tener de algunos valores con la práctica de artes marciales, llamémosle de la forma dura, ¿no? Donde, como decía el Sensei Juan Manuel, se hace un camino más largo en pos de un beneficio futuro. Antes, tengo aquí la pregunta. Antes me encantó la exposición del señor, del sensei, y él hablaba, me encantó escuchar de un Ueshiba que no es santo, ¿no? ¿Por qué? Porque el que trasciende el arte marcial, para reformar algo hay que conocerlo a cabalidad, ¿sí? Porque si no terminaste de aprender cómo podés crear algo nuevo a partir de lo aprendido. O sea, entonces, cuando hablan de Morihei Ueshiba, que aprende con los Takeda, Sokaku Takeda y el clan Aizu, Tanamo Saigo para atrás, él viene de una rama aristocrática, su formación marcial. Esa rama estaba limitada y lejos de la plebe, lejos, apartado del Aikishijitsu o Aikishitsu, como de las dos formas están correctas. Pero luego Shiva tiene su propia experiencia acorde a su entorno cultural, a su realidad, Segunda Guerra Mundial, ante Manchuria. Y Ueshiba ha sido un guerrero extremadamente sádico. Y me encantó escucharlo porque rara vez una practicante de Aikido se atreve a decir eso. De hecho, él fue condenado como criminal de guerra. Él estuvo en Anogako, ¿sí? En la escuela de inteligencia de Koso, donde venimos los ninjas. De hecho, él viene de la misma región de Wakayama, donde viene mi sensei. De ahí salieron los mejores espías, por una cuestión del sincretismo del ninja. De hecho, Morihei Shiba se lo ve hacer los famosos Ushikiri, los Kuchinin. Y ha sido un instructor de operaciones especiales en Nakano Gakko, la Escuela de Inteligencia y la Kempitai, la Policía Secreta y la Unidad 731, gran donde daba clases. Unidad de que torturaba y que cometía crímenes de guerra en Manchuria, donde él se movilizó seguramente en esa actividad con una secta, entre comillas, ¿no? Todo eso es una historia que marca a los hombres y le produce herida. Entonces, lo importante es a qué lo lleva. ¿Te quedas como aquel ser practicando esa bestialidad o eso te enfrenta a que por ahí no es el camino y mudás y cambiás y decir, esto hay que cambiarlo
y requiere reconstituirte totalmente, desbaratar un montón de cosas y salir adelante. Entonces, el arte marcial es eso, a través de la violencia, a través de esas inseguridades, de poder quizás transmitir en otro la violencia que recibí, porque pasa, o el miedo a que me agredan, prefiero estar preparado yo para agredir, por las excusas que pensamos todos, ¿sí? Empezás a evolucionar, y ese es el trabajo del sensei, el que muestra, el que va adelante, el que pasó primero por ahí. Y ese es el valor realmente del arte marcial. El arte marcial, en cualquier arte marcial bien entendido, no se trata de la victoria. Aprendes más cuando caes y te levantás que cuando ganás, porque uno, a ver, cuando vas, dice, vos estás pagando para que te peguen. Caes en el piso y vas a caer 1000 veces, porque el trabajo del sensei, del senpai, del hermano mayor es voltearte. Pero tu trabajo es levantarte. Levantarte de esa situación desfavorable, humillante, podríamos decir. Bien, levantarse de la violencia, levantarse del machismo. Entonces eso me causa a mí controversia en este cambio. ¿Este cambio es para bien? Esta cosa tan liviana del ser humano, en lo personal pienso que aún no es la época. Pero sí me gusta el resultado. El resultado es que la humanidad tiene que ir algo más tranqui, alejarse de la violencia. Pero eso, como artista marcial, dice, ¿y dónde quedará el honor? El guerrero va a la guerra para que los demás disfruten de la paz. O sea, tendríamos que estar contentos. Pero el guerrero que es sádico, que quiere mostrar que es el mejor constantemente, no quiere volver a casa. Curiosamente, volver a casa para ser el raro, el malo, el peligroso. No te juntes a aquel que es el loquito de la guerra. No te acerques. El guerrero la paz no la pasa bien, pero su trabajo es buscar esa paz para que nosotros la disfruten. Y eso es el camino. Entonces, es aprender. Curiosamente hay artes marciales para gente, digamos, más blanda, digamos, emocionalmente. Y yo soy de que cazo tiburones. O sea, yo no voy a cazar... a mí me viene gente muy violenta porque tengo fama de violento. Entonces, si es el mejor, el que más pega, el que más envenena, el que más... y enseña todo. Entonces, con este quiero aprender. Porque se mide como macho alfa, como un perro, y hasta que no lo destrozo, él no va a escuchar. Porque si le quiero decir de entrada, pero tengo que saber si sabes. Entonces necesito romper esa barrera para recién a partir de ahí reconstruir. Y es frustrante, pero entiendo el proceso porque yo fui uno de esos. Yo empecé en ninjutsu porque era el arte más sádico, el mejor, y quería que sea mejor de taekwondo, de karate. Quería poder poner explosivo, envenenar, matar por traición, o sea, hacer. Y resultó que, gracias al maestro, al que muestra, que utilizó eso como herramienta para mostrarme lo estúpido que soy. Entonces, creo que tenemos que encontrar cómo que eso siga vivo en esta generación. Ueshiba lo encontró a su manera. Tuvo críticas y las tiene hasta el día de hoy. Pero quizás fue un pionero en dar ese avance. De hecho, es el único O-sensei. De todos los artistas marciales, es el único gran sensei, porque trascendió a la técnica. Y no hablamos de que volaba o tiraba con el ki, no, no, trascendió a la técnica a nivel espiritual, moral. Y la gente no entiende que eso es trascender a la técnica, que es el nivel más alto como maestro de arte marcial. Trascender a la técnica y no volar, ni hacer el Big Mac. Entonces, en ese sentido, eso es lo que creo que hay que encontrarle la vuelta a esta generación. Pero también hay que enseñarle a ser un poco más duro, porque amor no es literatura, sino puede escribirse en la piel. Y la violencia se trabaja con violencia. Lastimosamente es así. Si no, disculpen el coso, que vayan a hacerse monjes. Bajo ese precepto, ¿estaría en riesgo, por ejemplo, las artes tradicionales su enseñanza? Están en riesgo en el sentido de que serán menos los practicantes, pero idiota habrá siempre, así que tendremos siempre idiotas violentos para mostrarles que somos más violentos que ellos. Mi maestro tenía una frase: somos los maestros de la oscuridad. A hijos de su buena madre no nos gana nadie. Porque es el idioma que necesitan, es como una trampa, como la lombriz en el anzuelo. Si vos les presentás algo bonito, espiritual, no van a agarrar. Entonces hay maestros de la luz y hay maestros de la oscuridad. Ambos son maestros, Yin Yang. Es la carnada que le pones acorde a lo que querés cazar. Y yo creo como Jesucristo. Para personas buenas hay un montón de maestros. Para personas desgraciadas, hijas de sádicas,
que necesitan ser rescatadas, tiene que haber maestros también. No sé si se entendió. Sí, sí. Y para los dos, ¿cuáles creen ustedes que serían la nueva forma de enseñar? Porque yo creo que nos encontramos o sea, nos enfrentamos a una nueva forma de enseñar, ¿no? Y como tienen esa responsabilidad, ¿cómo sería eso sin perder la tradicionalidad, la tradición del arte y adaptarse también a una generación llamada de cristal? ¿Cuál sería lo que cómo hay que enrumbar esos preceptos? Mire, para mí lo que pasa es que ten en cuenta que yo vengo de un discurso que digo que hay que morder, y por eso digo que arranco la cabeza si no aprendes porque es de la manera que entendés. ¿Entiendes la contradicción de el artista marcial, quizás un poquito más viejito, y también del artista marcial que cree que la marcialidad es guerra? Porque el artista marcial que cree eso lo ve desde esa óptica. Si a este hombre yo no le enseño bien, va a parecer a hijo rico. Sus antecesores construyeron la fábrica y él se sienta en su sillón y empieza a comer chocolatín. Y cuando venga el lobo, venga el negociador duro, se lo va a comer si no le enseño a defenderse. Bien, esta generación, quizás, y tengo mis razones, viene una tercera guerra mundial o un cataclismo, digamos, social. ¿De quién es la culpa que no le enseñé? Mía, así lo ve el profesor duro, digamos, ¿no? Del lado de cuando, por la edad que tengo y quiero llegar a esa maestría, digo, no, está bueno, hay que enseñarle que eso ya fue, que hay que descartarlo, que fue una herramienta y que ya fue. Entonces, en eso choca. Ahora, voy a contarle esto para que se entienda, voy a hacer un mondo. Mondo es una enseñanza zen, o sea, o de artes marciales, que se trata de contar una historia. En este caso es historia mía, pero al fin y al cabo vale para ejemplificar. Yo le enseñaría del método socrático, que se llamaría, en japonés se llama mondo, ¿no? A través de una parábola, un cuento, ¿no? En este caso es real porque es mía. Me encuentro con un cuarto dan mío, voy a su gimnasio y cuando llego la primera vez habría, claro que es ahora 40, 45 personas, un montón para la época moderna. Entonces, qué bien. Vuelvo tiempo después y encuentro simplemente unos 4, no llegaba a 5 alumnos, unos 4 o 5. ¿Sí? 4 antiguos y uno nuevo, o sea, 4. Más o menos. Entonces, le digo, ¿qué pasa, Sensei? ¿Por qué tantas cosas? ¿Te van a bajar? ¿Te van a cerrar el gimnasio? Me dice, no, me pone así. Muy, muy buen profesor en lo físico, estoy muy orgulloso de él, pero bueno, para eso está el maestro, porque yo cometí la misma estupidez. Se pone así, me mira, dice, sí, porque nadie se aguanta. Yo sé, acá esto para bueno, son todos flojitos. ¿Qué pasaría? No sé, hoy no tendría un alumno. De hecho, todavía no cambió esa mentalidad y hay cosas que la vida te enseña y no te la enseña el sensei. La vida pasa. Entonces le digo, mira, la culpa es tuya, porque el profesor debe encontrar el medio. Tu obligación es tuya. Si solo enseñamos a los expertos, somos entrenadores. El maestro encuentra el modo. Al pequeño se hace pequeño, al gracioso se hace gracioso y hasta el débil se hace el débil. Ese es el método. Encontrar el método para querer ponerse del otro lado. Ponerse y ver cómo lo traigo hacia aquí o lo acerco. A veces se logra o no, pero sí se mejora. Entonces, enseñar bueno enseña a cualquiera. Pero enseñar a gente deficiente, ya sea física, moral, espiritual, social, eso solamente lo hacen los maestros. Y yo a mi maestro le dije que yo quería ser un maestro, no un entrenador, no un profesor, perdón, maestro. Y maestro es colgarse el saco. El que es doctor dice soy doctor, no dice soy un abridor de personas. El que es ingeniero dice soy ingeniero y firma los planos. Dice, ay, yo junto ladrillo y armo seguro. El maestro tiene que llegar a ser maestro y eso me cargo el mote del maestro, o algunos dicen, porque es una responsabilidad. Como digo siempre, mi firma va ahí. Y esa falsa humildad del artista marcial a veces es utilizada para no enfrentar al alumno a esa realidad. Vos ser un buen alumno y yo voy a ser un buen maestro. Y a veces porque yo no quiero ser un buen maestro, no ejerzo y me evito bajo la onda santurrona del maestro iluminado, del maestro políticamente correcto. Y yo siempre cuando viene alguien, con esto termino, suelo decir,
¿Qué enseñamos? ¿Lo que sabemos? ¿Lo que él quiere, porque viene con expectativa? ¿O lo que él necesita? Y a veces nosotros somos el maestro correcto. Simplemente hay que mandarlo a hacer, yo qué sé, computación, arpa, crochet, música, porque por acá no es. Y a veces es duro para el alumno que dice, no, yo puedo. Sí, podés, pero estás perdiendo el tiempo. Tu maestro te está esperando allá con la guitarra y acá no. Pero no es por rechazarlo, porque es lo que corresponde. ¿Sí? Porque hay que darle a esa persona lo que necesita, no lo que vendemos. Como maestro estoy hablando. Como instructor, asociación, vendan el dance, hagan el curso, el seminario. Denle por ahí, pues si no se le va a fundir gimnasio. Por eso soy maestro. Sí, escuchando la Sensei pensaba también muchas cosas, ¿no? Y me quedo con muchas cosas que ha dicho, voy a retomar algunas un poquito más, que están más adelante, ¿no? De atrás para adelante, de aquí para adelante, quiero decir, vuelvo atrás un poco y esto de, yo creo que no hay vehículos que saquen de ninguna persona nada que no esté previamente en ellos, digo, ¿no? Es decir, yo no podría decir ni que hay sustancias que son malas, ni que hay artes marciales que son malas. Quiero decir, en todo caso, un arte marcial, una profesión, una sustancia, lo que hace es revelar el espíritu de aquel que la consume, que la practica, que la ejerce, ¿no? Quiero decir, no es que el ninjitsu, el jiu-jitsu, el judo, el karate, el aikido son menos violentas que, no sé, cualquiera, no sé, el Krav Maga, el Muay Thai, el kickboxing, digo, ¿no? No es que son más violentas, menos violentas, o el taekwondo, digo, en todo caso es, ¿qué elemento como objeto me permite mostrar algo que ya está en mí, ¿no? Un poco Sensei decía esto, ¿no? Que a veces llega un alumno con determinadas expectativas y en todo caso uno ve que el arte marcial que está eligiendo puede ser un elemento para ejercer eso, ¿no? Acá en Argentina hay algo como muy en el ámbito académico, ¿no? Generalmente te dicen, bueno, todos los que ejercen abogacía o se reciben de abogados porque son buitres, ¿no? Buitres como personas de baja estima, de baja ética, baja moral, ¿no? Que están ahí carroñando los restos de las presas, ¿no? Y no es cierto. Simplemente, en todo caso, podríamos decir, quizás es un elemento, un medio donde ciertas estructuras psíquicas se apoyan muy bien y dejan ver su espíritu a través de eso. Digo, el aikido puede ser tan destructivo como cualquier otro arte marcial o puede ser un medio para buscar la armonía y cierta, justamente, armonización con el entorno. O sea, no hay objetos malos, no hay sustancias malas, no hay artes marciales malos. En todo caso, hay malos instructores, como muy bien dijo el Sensei, y mucho peor, malos maestros. A mí me parece que cuando un alumno va a buscar algo, sobre todo cuando va a buscar, hago esta diferencia, ¿no? Cuando un futuro practicante, un futuro alumno va a buscar a un maestro, pero va recomendado, yo voy a buscar a este maestro y lo va a interpelar, ya va buscando algo específicamente, es decir, ya sabe lo que va a encontrar de alguna manera, y esto a veces es un poco más sencillo, ¿no? Porque va a buscar a ese maestro que sabe cómo más o menos enseña, qué le va a dar, que siempre me recuerda algo que decía Jean-Paul Sartre, ¿no? El filósofo francés, cuando en un humanismo que es un existencialismo, decía Sartre, un alumno le va a preguntar a su profesor de historia guerrero, combativo, si tenía que unirse o no a la Legión Francesa para defender los territorios de Francia en África, ¿no? Y el maestro lo mira y le dice, y sí, hijo, vaya y alístese a la Legión, vaya a defender la bandera francesa a la guerra, le dice, ¿no? Y Sartre toma esta frase para decir, a veces cuando uno va a buscar la respuesta en alguien que ya conoce, ya sabe lo que va a encontrar. Es decir, ya tiene la respuesta en sí mismo. Distinto me parece un alumno, también como dijo muy bien Sensei, que va a buscar un instructor, que va a un gimnasio, ni siquiera el instructor, voy a un gimnasio, voy a buscar, me interesa el taekwondo, me interesa el karate, el aikido, voy a ver eso. Y me encuentro a alguien que está lleno de expectativas y que realmente tiene la taza absolutamente llena, si lo tratamos del Zen, ¿no? Está totalmente con preconceptos y que no hay ninguna transferencia al maestro. Es decir, no le presupone absolutamente nada al maestro, sino que más bien va lleno de sí mismo y sus expectativas. Y yo me quedo un poco como para hacer la diferencia entre esto que ustedes planteaban en la pregunta, ¿no? De cómo enseñar. Me parece que, tomando un poco lo que mi maestro dice, ¿no? Porque, bueno, Fernando Sensei, por lo menos para mí es mi maestro, digo, ¿no? Como Tsuchidesi también yo me coloco siempre en ese lugar, que es estar siempre en una atención temprana, ¿no? En un Sanshin pleno, completamente a su servicio, pero en el mejor de los sentidos, ¿no? Que solamente un practicante puede entender, un practicante serio, ¿no? Que esto de servir al maestro es servirse a sí mismo y servir al arte marcial, ¿no? Porque si yo estoy ocupado en servir a mi maestro, encargarme de él, yo lo único que hago es dejarlo al presto para que pueda dar la clase en el momento que quiere y que solo se dedique a eso. Digo, ¿no? Pero plantear esa transferencia y armar esa transferencia lleva un tiempo. Y Fernando Sensei siempre nos dice esto, ¿no? Que es,
hemos tenido algunas veces como escuela, como siempre sucede entre los senpai, así como decía sensei es el que ha nacido antes, el que ha llegado antes, ha nacido antes en la vida o ha nacido antes en el arte que estamos hablando. Senpai también es el alumno que llegó antes que yo. Y entre los senpai, muchas veces discutimos, sobre todo en los cinturones blancos, bueno, las ausencias, por qué este se va del dojo, por qué el otro va a otro lugar. Y en definitiva, digo, una vez el maestro nos dijo esto, ¿no? Que es para cada quien un maestro y para cada quien un camino, digo, ¿no? Con lo cual los alumnos nunca son nuestros alumnos. Incluso aquel que puede ser el más devoto, el más entregado, que dice, Sensei, yo con usted voy hasta el final de los tiempos, vamos al valle de la sombra de la muerte y yo lo voy a acompañar. Pero mañana puede elegir otro camino. Y no son nuestros los alumnos. Entonces, justamente, pensar la generación de cristal o no pensar la generación de cristal en esto, me parece indistinto a mí, porque es justamente hoy en la clase le decía a una alumna, ¿no? Que es, usted tiene que encontrar su propio aikido. Yo no puedo decirle, yo le puedo enseñar esto que es básico, y usted tiene que en algún momento absorberlo, hacer lo propio, y usted tiene que encontrar su propio aikido, porque mi cuerpo no es el suyo, mi energía no es la suya, su energía no es la mía, y yo no puedo decirle más que por ahora copie, imite, vaya al Quijón Dosa, que es los movimientos centrales, imite, copie, pero en algún momento encuentre su camino, encuentre su propia marca. Y me parece que es una cuestión hasta colonizante, ¿no? Cuando un maestro se pone en el lugar de querer decirle o inocularle a su discípulo qué es lo que debería hacer, qué es lo que debería vivir y cómo sentirlo. Entiendo en mi cortísima experiencia como sensei, digo, ¿no? Ni de cerca los años que tiene sensei acá de práctica, ni como maestro, pero yo entiendo que es una forma de colonización, hacerle al otro el camino y decirle qué camino tiene que transitar. Como maestro, como sensei, ni siquiera me atrevería a decir maestro, como sensei prefiero pararme en esto de acompañarlos hasta la puerta leyendo cuál es la necesidad de cada uno de ellos. No es hacer un arte marcial a la carta, no es hacer un arte marcial, bueno, a ver qué me conviene más para tener más alumnos. No, es decir, leyendo las necesidades de los alumnos que asisten a la clase, que demandan un maestro, que demandan una práctica, que demandan un espacio, acomodar un poco, sin perder la columna vertebral de la tradición marcial. Porque me parece que esto no está en discusión. Uno siempre va a transmitir la tradición marcial, o por lo menos entiendo que tiene que ser siempre a la letra, siempre lo más cercano a la base, a la fuente, pero a veces permitiéndole al discípulo que encuentre su propia forma dentro de ese. Y es más, a los más talentosos incluso también animarlos a que crezcan, que evolucionen, que transformen, que logren hacer evolucionar el arte. Quiero decir, Gozo Yoda era el alumno más brillante de Ueshiba Sensei. Y Ueshiba Sensei en un momento le dijo, yo no tengo más nada para enseñarle a usted. Usted ya ha alcanzado mi nivel, por lo menos en lo técnico, no con las armas, le dijo, pero sí en lo técnico. Vaya a Urayasu y funde su escuela. Mantenga esta tradición, ¿no? Como que hubo dos Ueshibas, ¿no? El Ueshiba de su juventud, como bien describía Sensei, potente, un guerrero, devastador, ¿no? Un aikido durísimo. Después el Ueshiba de su vejez es lo que hoy vemos un poco retratado en lo que se llama Aikikai, ¿no? El aikido Aikikai, ¿no? Esta forma donde es un Ueshiba más antiguo, más viejo, donde su energía no es la misma. Lo que Ueshiba le pide al maestro Yoda es, usted vaya y mantenga la esencia del aikido en esa parte, forme la escuela de Yoshinkan y mantenga esa base del aikido. Digo, lo que nos separa con nuestros hermanos y primos del Aikikai es simplemente eso, no es esa tradición, son como dos momentos. Nosotros reflejamos un poco la enseñanza más antigua de Ueshiba y esto es la evolución, ¿no? Porque también nobleza obliga. La escuela de Aikikai, que es muy noble y es muy buena y hay excelentes practicantes y maestros, también estos se sirven del precepto de Ueshiba, que es un poco esto, ¿no? Ueshiba los lleva, los encomienda esto de hagan crecer el Aikido, que cada sensei le dé la impronta que cada uno vaya encontrando en el Aikido. Después podemos discutir si se desvió la esencia, si no se desvió, en qué se transformó el aikido de Ueshiba Sensei hoy por hoy. Pero digo, en líneas generales, me parece que el arte marcial siempre es un arte dogmático, pragmático, y siempre tiene que estar a esa distancia. Con lo cual, sin perder esas bases, me parece que hay que ayudarme al discípulo a encontrar su propio camino, cualquiera sea el que fuese y cualquiera sea el arte marcial. Por lo menos yo trato de entenderlo desde esa filosofía para manejarme dentro del dojo, ¿no? Sin duda, sin duda. Súper interesante ambos puntos de vista. Hoy uno de los grandes problemas que empiezan estas generaciones es el tema del bully. ¿Cómo las artes marciales nos pueden ayudar sin caer en resolver todo a las trompadas hablando en criollo? ¿Me permite? Sí, por Estaba favor. pensando, es situaciones, me pasa a mí,
cuando enseño, rara vez enseño en cantidad de gente, pero cuando enseño en cantidad de gente, y me gustaría dar un consejo desde la experiencia. Yo sé por qué, porque la misma me han hecho instructores, o sea, profesores que dicen tengo este problema. Pasa esto, que acá todos a mí me gusta practicar, como vos dijiste, hay gente que es más de, vamos a sacarnos, y aparece el nuevo. En esta situación sería esta nueva generación, en vez del nuevo, esta nueva generación. Y creo que a todo profesor, si alguien lo está escuchando, por favor, porque es muy, muy importante para cualquier profesor, es un consejo, yo así como he recibido, me gusta darlo porque sirve. Todos profesores hemos pasado que viene el alumno y dice, no tengo con qué practicar, no me pongas con este que no sabe nada, yo vengo acá y me ponen con este infeliz que no sabe nada. Bueno, en esta situación sería exactamente la misma. Utilizamos el término generación de cristal porque es el que se maneja, no es peyorativo, pero tomemos ese nuevo, esta nueva forma de pensamiento, este hombre que no busca, este hombre, cuando me refiero a este ser. Tomémoslo como aquel practicante que viene y no tiene condiciones, más pacífico, no sabe pegar, viene por otras cosas, viene por filosofía. En las artes japonesas mucha gente viene por filosofía, porque le gusta el otaku, porque le gusta la cultura japonesa, pero como se dice en buen criollo, no se aguanta un sopapo, pero viene por eso. Y viene a buscarnos a nosotros, a nuestro hogar, a nuestra actividad. Y lo terminamos corriendo porque tiene otro interés. Pero estoy hablando del profesor. El alumno, los alumnos son los alumnos, dice el profesor, domar esa jauría. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la domo? Yo soy profesor y tengo ese problema, porque tengo 7, 8 que me siguen hace años, practican fuerte, y me aparecen 20 de estos que le gustó Naruto, o le gustó tal serie, y le vieron Nico, y ahora, o la armonía, y me aparecen. Lo necesito, y necesita el arte también, necesita la inclusión, necesitan licencia, o sea, mis responsables, y cómo va eso. Necesita el dueño del gimnasio. Por eso yo hablo desde la experiencia. Quiero presentar esto desde la experiencia, no desde la teoría, experiencia. ¿Qué hacemos? Bueno, porque me he encontrado y dice qué hacer. Entonces, a los sensei les suelo decir que tiene que enseñarle, porque lo mismo me pasó a mí con mi maestro. Mi maestro me dijo, no tenés que subir el nivel, y aquí va a parecer contradictorio, el nivel de los nuevos, que no pueden, hay un tiempo. Tenés que bajar el nivel de los buenos. Porque ¿cómo vas a hacer? ¿No? Entonces mi maestro me dice, que es lo que yo le aconsejo a mis alumnos, te pongo con esto. Antiguamente, pero ya me conocen, pero antiguamente le digo, hace de cuenta que estás peleando con este y peleas sin un pie. Imaginariamente, ¿se entiende? Pelea con una mano atrás. O esa mano no la podés utilizar. Limitate vos. A ver si con menos límite le podés ganar a este. Entonces equiparás hacia abajo. Él no va a ser humillado, el nuevo, y vos no vas a dejar de practicar. Y siempre ganale, como suelo decir, siendo el mejor cinturón. O sea, si vos sos cinturón amarillo para soltarlo, no le ganés como un cinturón verde. Si sos primer dan, no le ganés como primer dan. Ganale como si fueras el cinturón amarillo. Recordás cómo era el cinturón amarillo. Revolvé ahí y mostrarle lo que es un cinturón amarillo. Llévalo a ese nivel, ni un centímetro más. Y si sos mejor, sé peor. O sea, limitate. Esa es una buena técnica para que el alumno avanzado encuentre otro método de entrenamiento frente a alguien que por ahí no le saca jugo. Decir, igual nuevo le tenés que prestar atención porque tenés que enseñarles la etiqueta, la forma, las costumbres, la idiosincrasia del loco, mecanismos, cuidarlo que no se lastime solo para verse nada más. Y al nuevo no lo podés perder porque va ahí, te dedicó su vida. Entonces, enseñarle de esa manera, porque algunos lo único que hacen es ponerlo como maestro. Bueno, enseñarle a esto. Cuando uno está como maestro, no tiene la capacidad ni le diste la capacidad. Lo que hace es un copiador de técnica, no entiende el porqué. En cambio, de esta manera, él sigue aprendiendo porque le enseñas a limitar. Limitarte, si es posible, sin que el otro lo vea. O sea, no le ates la mano como hacen algunos, atarle la mano porque para el otro le gané una mano. No, y que jamás lo diga. Y que se ponga el límite que quiera, que mire, que gane que le pueda ganar o practicar durante todo el entrenamiento con vista lateral, con vista periférica, perdón. Y de esa manera es una buena manera a nivel práctico de llevar esa práctica. Lo doy como consejo porque es una de las maneras que he encontrado para enfrentar esas grandes diferencias, tanto emocionales, técnicas, psicológicas,
hasta ahora de las mejorcitas que me ha funcionado en la práctica, en la vida diaria, digamos, no tanto en la teoría, sino en la realidad. Y mejora ambos. Y no se nota. Sí, ayuda sin duda a fortalecer al débil y a hacer aún más fuerte al que ya es fuerte. Y crea una unión. Claro. Sin duda, y eso es algo también súper importante en todas las prácticas de artes marciales. Y Sensei Dorado, ¿qué nos podría aportar un poquito a esta misma temática? No, es muy interesante lo que dice Sensei, también cómo se planteó la pregunta, en el sentido de qué lugar ocupa, ¿no? Porque justamente como por toda la descripción que hizo sociológica el Sensei, pero que también está en la pregunta que hace Mariano en esto, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué van a buscar a un dojo y cómo en esta generación quizás no pasa lo que pasaba en otras generaciones, ¿no? Donde quizás estaba un poco más marcada el que hacía el bullying, el que iba a buscarlo o el que iba a buscar la defensa frente a eso en otro contexto social, ¿no? Bueno, el paradigma de esto fue justamente una película muy famosa en los 80 que era de Karate Kid, ¿no? Esta cuestión de cómo un niño de las clases trabajadoras era abusado por la aristocracia de un determinado lugar de California y bueno, cómo encuentra la guía de un padre, ¿no? Pero también el padre como el karate, digo, no solamente el maestro que él tenía en ese momento. Y yo creo que está muy bueno plantearlo desde este lugar por cosas que también venía diciendo Sensei, ¿no? Yo retomo un poco de su discurso también ahí, que es cómo circula en el discurso de una sociedad en determinada época lo que se entiende por arte marcial. ¿Qué entendemos por un arte marcial? ¿Qué entendemos por una práctica marcial? ¿No? Yo plantearía la pregunta desde una pregunta, porque a mí me parece, más allá de todo, que no me puedo ir desde ese lineamiento discursivo epocal, digo, ¿no? No es lo mismo el ambiente de Takeda, no es lo mismo el ambiente del periodo Meiji, no es lo mismo el ambiente del periodo postmoderno del capitalismo financiero, para poder pensar lo mismo, que es el objeto que no varía, las artes marciales. Ahora, usando un poco la metáfora esta que se venía tratando desde la cinematografía, digo, a mí me parece que el éxito de esta serie, que fue muy famosa en este tiempo, que se llama Cobra Kai, justamente no fue exitosa porque nos trajo a toda la gente que practicó en los 90 o que en los 80 creció mirando esa serie, sino que el éxito de esa serie es cómo logró capitalizar a los jóvenes, la generación de cristal que está dentro de esa serie, y cómo justamente los significantes karate, el significante karate, sensei, dojo, senpai, kohai, prendió al punto de decir, bueno, como un significante ordenador. Es decir, ¿qué plantea, no? A ver si puedo aclarar un poco más, no quiero perderme en ese laberinto. ¿Qué plantea la serie? Y bueno, que hay un montón de grupos de chicos, de hecho el instructor principal también es alguien que entre comillas, para los términos capitalistas, fracasa. El primer capítulo de la serie se llama As Degenerado, el as, o sea, el mejor degenerado, y el tipo aparece tirado, borracho, lleno de cerveza, 30 años después de haber perdido la final, ¿no? Entonces un fracasado que abre un dojo perdido, de fracasados, que era este Cobra Kai, y que trae todos sus alumnos, que son todos chicos bulleados, golpeados, pobres, extranjeros, ¿no? Porque justamente eso es muy importante marcar, ¿no? Y cómo estos chicos se transforman a lo largo de la serie y cómo al mismo tiempo van transformando el entorno que los rodea. Con lo cual, me parece brillante ese giro, más allá de que la serie, no sé si coincidiremos todos, pero a nivel técnico y a nivel marcial y demás, deja absolutamente todo que desear. Parece que hacen capoeira muchas veces más que karate, digo, los saltos, toda la espectacularidad hollywoodiana. Yo no estoy hablando de eso. Me parece que la genialidad de los guionistas está en captar un poco esto, ¿no? Que es decir, están haciendo una lectura antropológica y sociológica. ¿Qué está pasando en la sociedad actual? Ese torneo All Valley, ¿es el mismo de Daniel San en el 84, ahora en el 2024? No, pasaron 30 años, 40 años, las generaciones son distintas. No aplica para un adolescente de los 80 lo que aplica para un adolescente de los 2000, 2020 y pico. Y es muy bueno esto, porque en definitiva, vuelvo un poco al campo psi y digo, Lacan siempre decía que el significante del nombre del padre, es decir, el padre como metáfora, ordena. Y Sensei utilizó muchas veces esa metáfora, ¿no? Cuando él decía el alumno nuevo, pero en realidad hablo de la nueva generación, no hablo del alumno específico, sino que hablo de la nueva generación. Y está haciendo esa cuestión metafórica de decir, bueno, ¿qué significa? ¿Qué significación tiene el significante karate, aikido, ninjutsu, judo para una sociedad particular en un momento particular? ¿Qué ordena? Bueno, voy a un ejemplo muy puntual, pequeño, si tengo tiempo, que es
en el antiguo dojo de Hurlingham, yo soy de Hurlingham, vivo en Hurlingham, que es una localidad en Buenos Aires, que está en lo que se llama la zona oeste del Gran Buenos Aires. Y si bien yo ahora practico en el dojo central en Vicente López, en Banco Nación, que es zona norte, en un principio mi práctica comenzó en Hurlingham, ¿no? Muy cerca de mi casa. Y en ese mismo dojo hay un dojo de karate, ¿no? Que en un momento las prácticas de los sábados coincidían y hemos practicado en conjunto porque ellos empezaban antes y nosotros terminábamos después, ¿no? Y en un principio, cuando la serie comenzó a tomar vuelo, era muy interesante para mí, que yo vi los 80 y las películas y después vi esto, cómo los chicos se identificaban los personajes, ¿no? Las vintitas iban en la moto, ¿no? Replicando, los chicos jóvenes, ¿no? Replicándolo esos chicos. Entonces uno decía, como también dejó planteado un poco Sensei, ¿qué iban a buscar esos chicos? La destrucción del otro, la lucha marcial, el querer ser un karateca para romper con un tsuki una armadura, usar una naginata, usar un ken, usar un sho, un bo, un sai. No, estaban buscando un lugar de pertenencia. Y quiero decir, uno también tiene que leer que a veces justamente el arte marcial, cualquiera que fuera, pónganle el nombre que ustedes quieran, es un objeto ordenador, es algo que ordena la realidad de alguien e incluso de su entorno. De hecho, uno pudo ver, porque los pude ver a lo largo de 3, 4 años de este grupo, cómo creció unificado alrededor de esto, y muy lejos estaba de la exquisitez marcial, decir, no, son artistas marciales de la hostia, todos los kata que están haciendo, qué maravilloso. Tenía otra cuestión más de pertenencia, ¿no? Creo que en una sociedad donde justamente la exclusión, la meritocracia, el mérito por uno mismo y esto de empezar a aislarnos como burbujas y vivir en un lugar de individualismo absoluto y feroz, estos son espacios para rescatar, ¿no? Y ahí es muy importante la función de un maestro, como, entre comillas, un padre, digo, ¿no? Ordenador, no el mismo en carne y hueso, sino lo que representa como función dentro de un dojo. Que un grupo de 10, 15 pibes que son abusados en las escuelas, en sus familias, en la calle, encuentren un lugar de referencia, donde alguien los respeta, donde tienen un lugar donde apoyarse, ¿no? Esto que en el budismo se llama la shanga, ¿no? Donde está la shanga que te apoya, que te sostiene, donde hay un maestro que puede ser un representante, entre comillas, del Buda, y no me quiero ir por ahí porque no estoy llevándolo a lo filosófico, ¿no? Pero como un padre, quiero decir, ¿no? Bien simbólico. No es poca cosa, en un momento donde justamente todo el lazo social se está desmembrando. Y a veces quizás, y yo coincido plenamente con lo que dice el Sensei, ¿no? No son tiempos para el arte de la guerra, no son tiempos para el arte de la muerte, no son tiempos para esas artes oscuras, pero sí trabajamos con esos ministerios oscuros todo el tiempo. Porque los chicos vienen golpeados, los chicos vienen con muchas necesidades, con abandonos, con tristezas, con cuadros melancólicos, depresivos, y a veces se encuentran en una familia subrogada y es suficiente. Digo, no, yo como maestro a esa persona no le puedo pedir otra cosa. Y es, venga a practicar siempre, no me sale el kata, no importa, yo no quiero rendir, Sensei, no me importa, venga a practicar. Y más vale que venga. Y venga, no importa, tiene que estar. Tu compromiso es ese, ¿no? Y así sea una vez por semana, 2 veces por semana, una vez al mes, pero venga. Ya me parece que en un contexto de frustración cristalizada en este capitalismo líquido, es un montón. Es un montón que las artes marciales sigan siendo como una columna vertebral para el ordenamiento y el encuentro, ¿no? Porque el arte marcial, o por lo menos como lo entendemos los aikidokas en este aspecto, y sé que lo hacen todas las artes marciales también, es la consideración del otro. Yo no puedo practicar si no tengo un uke, ¿no? Quien toma el ukemi, si no tengo un aike, que vaya a practicar la técnica que yo le aplique como shite. Yo puedo tirar un shomenutsu maravilloso, puedo tirar un shomensuki maravilloso, pero ¿a quién? ¿Al aire? No, necesito cuidar a mi compañero, armonizar con él. Así sea en una práctica donde nos ponemos de acuerdo y bueno, hoy nos vamos a dar durísimo y va a ser terrible y voy a toda velocidad y lastimo, resisto la técnica, o así sea, che, como hoy, ¿no? Con las 2 alumnas principiantes, ¿no? 2 cinturones blancos, más, 2 alumnas consultantes que vinieron hoy, es juntar las palmas y armonicen. No se separen, traten simplemente de mantenerse en 3, 4 giros sin perder la posición del Tegatana. Que las manos estén firmes, que las manos estén sostenidas, sienta la energía del otro. Eso está muchísimo. En un tiempo de la distancia, en un tiempo de la virtualidad, del no contacto, mandar a 2 personas a que armonicen 15 minutos, yo por lo menos me vuelvo a casa satisfecho. Antes de empezar esta charla, tenía como otra idea y me encanta como el desenvolvimiento que ha tenido nuestra conversación, ¿no? Pero quería traer como esta idea, una idea nueva para que la exploremos, sino es tal vez menos marcialidad y más educación en valores, ¿sí? Digamos, el dojo tiene como otro significado en el cual
digamos, el instructor o el sensei debe educar más en valores a través de las artes marciales. No sé, quería saber cuál era su opinión con respecto a esto. El problema es que los sistemas marciales son sistemas inductivos y esos inductivos tienen un montón de beneficios. Si son mal usados, son programas de modificación del pensamiento a través del ritual, del saludo, la figura del líder, la vestimenta, y tiene un montón de cosas negativas, pero también tiene un montón de cosas positivas, tanto tendríamos que el líder, el guía, el sensei, bien dicho, sepa llevarlos y tenga bien claro, sea una persona madura emocionalmente y no sé. Entonces, toda esa marcialidad para mí tiene unas cosas maravillosas. Y sobre todo, tiene a nivel social, a nivel sociedad, ha marcado la historia de pueblos vikingos, romanos, cosas. Hay una evolución ahí. Entonces, descartarse simplemente a la educación filosófica no es marcial. Marcial, es guerra. Por otro lado, el maestro evoluciona a un sistema socrático donde la pregunta, la repregunta, el mundo, le da un espacio. Pero para mí primero tiene que pasar por la marcialidad. Yo soy tradicionalista. Amor no es literatura si no se puede escribir en la piel. Porque para la libre creación debo tener herramientas. Yo no puedo ser un artista libre si no sé el sistema de colores. Y el sistema debe ser marcial. Esa cosa de llegar, fórmense, saluden al camisa, saludes entre ustedes, entre de tal manera, pida permiso. Todo eso hoy parecería un fascismo si uno lo viera así. Entonces, cualquiera podría decir, pero estamos en otra época, somos mucho más libres. No, no, no. Para mí no. Pero a la vez, si uno sobrecarga ese estímulo, termina perdiendo esta nueva generación, que para mí esta nueva generación, en ese sentido de libertad, está genial, es a lo que queremos llegar, pero no se puede llegar de manera espontánea. Es como que a una criatura le diga, sentate a la mesa, come lo que quiera porque la mesa es libre y el conocimiento es gratis para todos. El alimento es gratis para todos. Se va un bebé y dice, yo le entro al viteltoné, le entro a 3 huevos fritos y es libre. No, vos vas a comer esto, luego vas a comer esto, luego vas a comer esto. Y en esa disyuntiva, el millennial, este nuevo, no quiere entender eso porque quiere todo ya, todo empaquetado, ensobrado en un video. Entonces, la marcialidad tiene que estar ahí porque es lo que le da contundencia y le da la visión de líder, de macho alfa. Entiéndase como ideología, no como persona. Sí. Visión de macho alfa, donde quiero llegar a esa seguridad, a esa templaza, aunque uno esté muerto de muero. Porque si uno lo mira acá, hoy escuchaba hablando con un profesor del BOPE, que está en Brasil, hablando de esto, la señora dice, ese Sensei Cordero parece un cachorro. Dice, pensaba bravo, lo hablaron tanto de... Y le decía, es que me vio con miedo y nosotros acá estamos con miedo. Miedo de no poder brindar, tenemos inseguridades de cómo hacemos. Es el miedo del líder que va adelante y todo está esperando por dónde, Sensei. Y ese miedo es terrible. Entonces hoy nosotros acá somos profesionales, amantes del arte marcial, Sensei, con miedo. Y está bien, pero no la podemos presentar frente a la criatura que dice, ¿qué pasa? Quédate tranquilo, está todo control. Y uno sabe qué pasa. Estamos frente a eso, una situación nueva. Pero esa guerra anterior, esas batallas anteriores, tienen que servirnos para afrontar esa. Y a veces no es salir con el arma en la mano, sino bajar el arma y decir, hola, que se le ofrece. Y el alumno dice, saliste así nomás, pero... Y creo que es un momento de calmarnos y velar por esa generación que va a necesitar esas cosas marciales, pero quizás no es el momento de apuntar tanto ahí, sino apuntar a ver, como un intercambio entre las dos formas de pensar, porque me preguntan a mí, esta generación, al buscar otra cosa que no sea esa cosa machista, violencia, cosa que le dice elegancia, está en lo cierto, pero es un experimento, no quiero llamarlo un experimento. Es como la evolución humana tiene tantos intentos. Nosotros vamos sacándonos religiones, dogmas, un montón de esas, y a veces llegan en el momento equivocado, pero sí dan un pequeño avance. Yo creo que acá va a haber un retroceso, vamos a pagar caro esto, pero en el transcurso de más larga distancia va a ser juzgado como un avance a nivel psicología espiritual humana. Y en ese momento es donde nosotros, es muy difícil. Las artes marciales
son de siglos y no se puede pensar en décadas, no se puede pensar... No, una verdadera arte marcial piensa 2000 años adelante, por eso hemos sobrevivido. Entonces no se acaba la fortaleza. Mientras existan maestros, no se acaba. Y el maestro tiene que ser ese que dice, bueno, yo te puedo decir por dónde fui, pero por ahí no te puedo decir. Ojalá te vaya bien. Te puedo garantizar mi camino porque yo pasé ahí con mis errores. Pero no te vayas sin brújula. Espera que te voy a enseñar a usar la brújula, a usar el mapa, los puntos cardinales. ¡Ay, yo soy libre y puedo aprender! No quiero que nadie me guíe. Bueno. Entonces, a eso me refiero. La educación marcial tiene que estar porque da valores de autoconfianza o sensación de autoconfianza. Y están esas herramientas que mal usadas transforman una secta, en un líder, en saca plata. Pero esas mismas herramientas transforman en una gran persona si uno lo sabe usar. Es como en el ejército. Puedes tener mercenarios, soldados, patriotas. Ambos llevan el mismo entrenamiento. Sí, por eso es muy difícil responder lo de los valores, ¿no? Que preguntaba gente, porque, digo, uno podría decir, bueno, ya está el código del Bushido, digo, ¿no? Entonces, si uno quiere seguir un camino marcial, o medianamente, por lo menos, si uno practica un arte marcial japonés, bueno, uno se mantiene irrestricto al camino del Bushido y eso me va guiando. Pero también están los peligros que señalaba Sensei, ¿no? Con esto de la manipulación, el dogmatismo, lo sectario, ¿no? Esto de ser inamovible en los preceptos. Solo siempre cuando se plantea esta cuestión de los valores, ¿no? A mí siempre me hace un poco de ruido porque me pongo muy nietzscheano ahí, ¿no? También muy psicoanalista y digo, primero habría que plantearse qué se entiende por valor, ¿no? ¿Qué es un valor? ¿Qué serían los valores? Porque, no sé, una ideología de derecha te diría que el valor es el individuo irrestricto en su libertad. Si vos querés John Locke, tratado de gobierno civil, ¿no? Entonces yo le puedo pegar un tiro a cualquiera que entre a mi propiedad porque yo soy libre, porque Dios me dio el derecho de la propiedad privada, entonces yo puedo matar y hacer lo que quiera a beneficio propio cuando a mí se me antoje, ¿no? Por ejemplo, en una cuestión liberalista al extremo. Y los valores pueden ser justamente siempre maleados por cada época según la contingencia actual. No es lo mismo la realidad de la burguesía que nace en Inglaterra, la segunda revolución industrial, a lo que puede ser los valores del medioevo, ¿no? Con el feudalismo y los señores feudales en ese modo de producción, digo, ¿no? Es una pregunta, por favor, Chente, no lo tome a mal, no usted. La pregunta es una pregunta tramposa, ¿en qué sentido? A nosotros mismos, en nuestra reflexión occidental cartesiana, del pensamiento reflexivo hacia uno mismo, nos lleva a juzgar desde nuestras categorías, ¿no? Claro. Y desde la categoría de nuestra propia época. Entonces, bueno, ¿qué serían los valores? Bueno, hoy podríamos decir el trabajo, el estudio, ¿no? Las buenas costumbres. Bueno, pero vaya a preguntarle a Platón en la Grecia antigua, dígale a Platón, Platón, usted trabaja, ¿no? ¿Usted cree que soy un esclavo? Le contestaría, ¿cómo me va a insultar así? Los esclavos trabajan. Mi cabeza, mi trabajo es ideativo. Yo pienso, yo vivo en el mundo de las ideas. Yo no estoy para trabajar. Trabajan los esclavos. Los seres ontológicamente menores al ciudadano de la polis. Y las mujeres trabajan en el oikos, en la casa. Porque digo, la plaza y los debates están hechos para los hombres, diría un griego antiguo, y justamente no trabaja, simplemente debate ideas. Trabaja el esclavo. Trabajan los bárbaros, que son los extranjeros a la polis griega. Entonces, cuando alguien plantea, y yo lo escucho muy seguido, ¿no? Los valores que transmitimos en la escuela, ¿qué valores transmite la sociedad? Hay que tener mucho cuidado, porque la exégesis, la traducción deontológica, quiero decir, de los valores, la traducción deontológica de cada valor, siempre lleva a un sistema de poder que está implícito en esos valores que se marcan. Porque digo, cuando alguien nos quiere imponer un sistema de valores, hay que preguntar la ideología que sostiene esa idea de valores. ¿Qué ideología sostiene eso que construyó? Porque es un constructo. El Bushido también es un constructo, es antinatural. Todo lo que hace el hombre es antinatural. Puede ser de otra manera, es una ficción. El Bushido es un antinatural. La tradición, que ustedes quieren, de valores burguesa es antinatural. La tradición feudal, la tradición de la Grecia clásica es antinatural. Es una ficción epocal. Entonces digo, creo que lo contesté antes, ¿no? Y un poco también tomando lo que decía Galeano, ¿no? El pensador, el historiador, ¿no? Que él decía, tratar de convencer a los otros es una forma bastante fea porque tiende a buscar la colonización del otro, ¿no? Y no hay que olvidarse que un maestro, y sobre todo un maestro, pero también un sensei, un poquito menos un instructor, tiene ese poder que el alumno nos trae. Tiene ese poder que es, bueno, enséñeme, yo a usted le presupongo un saber
Y frente a ese saber, yo le doy a usted ciertas libertades de que entre dentro de mi geografía virtual, simbólica, espiritual, entre. Y es muy difícil, porque si uno no es quirúrgico en eso, puede tener autómatas, puede tener esclavos, puede tener una secta más que gente libre que está practicando y ayudando. Con lo cual, transmitir valores, yo diría, y ahí me quedo gente en esto, que es, no sé si sería como la finalidad del arte marcial transmitir un valor determinado, que sería una forma de colonización del otro, sino más bien leer, y vuelvo a insistir en esto, ¿no? ¿Con qué viene? ¿Con qué taza viene el otro a la práctica? ¿Qué me trae? ¿Cómo está llena? ¿De qué está llena esa taza? Y en todo caso, si en el otro hay una pregunta por la molestia de la vida que trae, acompañarlo al cambio, es decir, te acompaño hasta el pórtico de la entrada, pero el picaporte, la llave y la puerta es tu trabajo. Yo no voy a cruzar la puerta ni te la voy a abrir. Llegás hasta este punto. Porque que yo le diga a mi alumno, la vida se vive así, esto es un buen vivir, bueno, ya eso marca, yo ya no soy su sensei, soy su déspota, soy su presidente de la nación fascista, ¿no? De su conciencia. Yo no quisiera eso nunca, digo, ¿no? Con alguien que sobre todo quiero, ¿no? Porque también un concepto que muchas veces no se trabaja y que muchas veces lo hemos discutido con Fernando Sensei, ¿no? Nuestro maestro con Chente, ¿no? Que es, la transferencia es muy importante. La transferencia es un concepto analítico que implica esto de alguien llega a la consulta analítica presuponiéndole a esa persona un saber. Yo vengo a decirle lo que me pasa porque presupongo que usted sabe lo que me pasa y me va a curar, ¿no? Decía Freud. Pero lo mismo pasa con un maestro. Yo vengo acá a traerle mis problemas y usted me va a ayudar a tener mejor autoestima, a tener mejor potencia, a defenderme de mis problemas, a encontrar el padre que no encontré afuera, o la madre si es una maestra, ¿no? O también puede ser un padre en una maestra y puede ser una madre en un maestro, ¿no? No importa, eso podríamos dejarlo para otro podcast. Pero quiero decir, alguien siempre va a buscar algo. Sí. Y es muy difícil, porque cuando uno trabaja en ese lugar de hipnosis, en ese lugar de donde uno puede sugestionar al otro, es mala praxis. Un analista no sugestiona, un analista no trabaja con la sugestión y la hipnosis, un analista trabaja con la interpretación y lo que se llama esto de la asociación libre. Y yo creo que muchas veces pensando mi práctica como sensei, trato de encararla de ese mismo lugar. La transferencia siempre es transferencia de amor. Uno de alguna manera a sus analizantes los ama y también a sus alumnos. No el amor que uno tiene por una novia, es un amor distinto, de transferencia, algo se arma ahí con el otro. Y hay que cuidarlo como el tesoro más sagrado, como el secreto más oculto de la escuela. Cuidar al otro es acompañarlo hasta donde el otro quiere ir y en todo caso saber retirarse a tiempo cuando uno ya como maestro no puede acompañar más. Ese me parece que es el trabajo más difícil para un instructor, encontrar esos límites. Pero sin duda, y esto lo sostengo, es nunca colonizar al otro, nunca colonizar con un sistema de valores que sería una suerte de amo inconsciente, inoculado en la mente del otro. No digo más, muy largo. Hermoso, hermoso. De verdad que linda reflexión. Sensei Cordero, no sé si quiere agregar algo más. Yo estoy pensando que, porque el tema era esta nueva camada, cómo enfrentarnos a esto, ¿no? Voy a citar de nuevo a mi sensei Sao Nishi. Parecerá algo, ahora lo voy a explicar, ¿no? Entonces, estaba lloviendo otra escuela, ¿no? Y gente que se iba a otra escuela y tenía más alumnos, ¿no? Las típicas rencillas, ¿no? Y le dice, maestro, pero mire, se van para la otra escuela, mira que él está enseñando mal, mira que él está enseñando errado, eso no es Nufutsu en estos casos. Y mi maestro se dio vuelta y dice, deja que está enseñando para nosotros. Y hoy pienso exactamente lo mismo cuando veo esta generación, ¿no? Yo estoy hablando de los que tenemos mucho tiempo en las artes marciales. Lo demás es un problema. El maestro nuevo está enfrentando a eso y algunas respuestas tengo y otras no. Pero a la larga sí tengo la respuesta en cuanto a las artes marciales. Porque el mundo es cíclico y el ser humano es cíclico. O sea, digo, somos, por cuestiones de tiempo, o sea, adolescencia, niñez, cíclicos. Cometemos los mismos errores, acné, separarse, enamorarse, no me enamoro, cíclico. Entonces, el arte marcial es cíclica también en ese sentido. Ese alumno de esta generación que parece que no va a servir, si pasa la prueba va a encontrarse con el artista marcial tarde o temprano porque va a querer volverse en uno. Entonces esa iniciación, no importa cómo venga, es como el primer cinturón. El primer cinturón se regala, el cinturón amarillo, porque es una bienvenida. Con que él sepa saludar, sabe qué es sensei, por dónde entrar, cómo saludar y haga.
El cinturón se debe entregar igual, porque le damos una bienvenida, hay tiempo para educar. Entonces, como esa persona ingrese en las artes marciales, señor instructor, no es importante. Lo importante es que llegue al camino, entiéndase cuando digo llegue al camino para que se entienda el primer dan, porque el primer dan es el comienzo, ¿sí? Cuando dejamos de comer papilla y empezamos a caminar, entonces que llegue hasta ahí si no lo acompañamos y ahí empezar. Entonces ahí donde él va a cuestionarse, mi técnica es buena, mi potencia es buena. Entonces todo lo que pase entre ese ser de cristal y me agarra la opresión y me agarra, no importa, hágale espacio en su escuela, en su dojo, en su comunidad, en su grupo, denle el espacio de pertenencia que él busca, ¿sí? Porque tenemos mucho más para ofrecer que lo que él está fallando. Y lo que él está fallando no importa, es patada, trompada, piña y desarme, no importa eso. Tiene toda la vida para aprender eso. Entonces, no se preocupen, porque los maestros antiguos, nosotros, los que somos, eso te rompo y te parto el coso, y si te agarro te parto al medio, no se preocupen por eso, como me dijo mi maestro. Y pero ese instructor no sirve, pero lo contiene, sí, lo hace reír, lo hace volver al dojo, con la patadita, con música, con braindance, no importa, lo está trayendo a casa. Cuando él sea maduro va a decir, este ya no me sirve. Y si es un buen profesor de corazón bueno, por lo que he visto, de corazón bueno, le va a decir, mira, está el maestro de un poco rompebola. O sea, que enseña para nosotros. ¿Se entiende? Y lo digo como artista comercial. Él no va a hacer rugby, no se va a hacer Jagger, no se va a hacer fútbol, viene a hacer arte marcial, así que bienvenido a casa. Claro. Entonces, en ese sentido, a los artistas de la antigua escuela, no es el fin del mundo, ni es el fin de las artes marciales. Es un proceso más. Entonces tenemos que educar a la gente que tiene esa facilidad de hacer un acercamiento. Tender ese puente que quizás no seamos nosotros, sea alguien que entienda más esta generación, pero los custodios del arte somos nosotros. Sensei Juan Manuel, no sé si quiere dejar algún mensaje para concluir la conversación. No, algo muy breve que tiene que ver con lo que dijo Sensei. Para cerrar en la línea de lo que Sensei cerró, porque su cierre fue brillante, así que no tengo mucho más para agregar que lo que él dijo. Simplemente lo voy a llevar a una parábola que me gustó mucho, porque ya que abrimos con Ueshiba, cerremos con Ueshiba. Y justamente en el libro El arte de la paz, a mí hay un pasaje que está en el prólogo, ni siquiera está en el prólogo de Stevens, ¿no? Que fue un alumno de Ueshiba y que escribió el libro, ¿no? Que siempre me impactó, ¿no? Dice que él lo cuenta como en tercera persona, ¿no? Que un día entra Ueshiba, muestra una técnica muy confusa, muy terrible, lo muestra, y se va y los alumnos no entienden nada, ¿no? Entonces vuelve Ueshiba otra vez al rato, muestra la técnica y a los alumnos les empieza a salir, ¿no? Y uno de los más osados, porque en ese momento no se le preguntaba nada al maestro, mucho menos a Sensei, explíqueme, a ver Sensei, ¿no? Este es un momento que no se preguntaba nada. Y le dice, maestro, pero muy respetuoso, ¿no? Le dice, maestro, ¿por qué cuando usted está en el dojo, mi técnica fluye libremente, puedo conectar, hacer bien los ukemi, hacer bien cualquiera de las técnicas que usted pida? Y el maestro Ueshiba, en vez de enojarse, contesta, ¿no? Como, con mucha amabilidad y con mucho cariño, porque le había gustado la pregunta, dice Steven, ¿no? Y dice, porque sin que ustedes lo sepan, dice, yo uno vuestra energía con la mía. Entonces, cuando ustedes están acá dentro del dojo conmigo, función del padre, agrego yo, digo, hay algo que fluye distinto a cuando ustedes están solos. Pero les voy a decir algo más. Si alguna vez tienen problemas, están en peligro o les ocurre a alguien, piensen en mí, que yo siempre voy a estar con ustedes. Y me parece que esa es la reflexión final, ¿no? Cuando el sensei hablaba de traerlos a casa, hacerlos volver, ¿no? Esa palabra de Ueshiba, ¿no? Piensen en mí en cualquier situación de premura, de peligro, y yo voy a estar con ustedes. Claramente no está diciendo voy a estar físicamente ahí siempre. Está diciendo yo ya estoy en ustedes. Todo lo que yo les pude legar, y como función de maestro y padre, ya ustedes lo tienen. Sírvanse de eso. Siempre voy a estar con ustedes, ¿no? Y eso tiene que ser un poco el métier de lo que uno tiene que transmitir. No siempre la excelencia técnica, no siempre el mejor luchador, el mejor asesino, el mejor guardián, el más. No, tiene que ser a veces simplemente traerlos a casa, ¿no? Que alguien pueda justamente estar en ese lugar y entre la yanga y el maestro poder constituirse como un sujeto un poco más libre.
entre comillas, mejor, quiero decir, es decir, que la pase menos mal estando en el mundo. Creo que esa es la función también de un arte marcial bien entendida, ¿no? Traerlos a casa, ¿no? Como decía Sensei en su metáfora, como para dejarlo ahí. Maravilloso, me gustó, la verdad. Hace falta este estilo de charlas en el ambiente marcial. En estos momentos hace falta más que nunca. Bueno, y hasta acá Así hemos que hablado pido, un montón nosotros cuatro. Nos encantaría también tener las palabras de nuestros seguidores, José, Claro que que nos sí, dejen también qué les ha parecido y si quieren aportar alguna reflexión para futuros capítulos. claro que sí. Bueno, por mi parte ha sido todo por hoy. Agradecerle de corazón a los dos invitados que hemos tenido, al Sensei Cordero, al Sensei Juan Manuel Dorado. De verdad, muchísimas gracias por su claridad, su buena disposición para ayudarnos a llevar este tema a cabo. Así que agradecido. Mariano, cedo el cierre del podcast. Bueno, muchísimas gracias por todo. Espero que les haya gustado este capítulo de Bullido Podcast y les pedimos por favor que se suscriban, que le den a la campanita, que nos acompañen con un me gusta, que nos ayuda un montón a seguir con entrevistas como esta. Correcto. Esto ha sido todo en Bullido Podcast. Los esperamos en el capítulo siguiente. Hasta luego.